estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Todos los viernes, ustedes lo saben, este espacio dedica tiempo para hablar de salud mental. Están con nosotros especialistas, integrantes del Colegio de Psicología del Estado de Morelos. Y bueno, pues es siempre un gusto tener la posibilidad de hablar de estos temas tan importantes y encontrar asuntos que sabemos que ahí están o los vivimos, pero no tenemos mayor referencia de qué se trata o cómo lo podemos abordar de la mejor manera. Y le agradezco mucho a la doctora Anabel Camacho Ávila, ella es doctora en psicología con énfasis en salud ocupacional, que nos acompaña esta mañana en la Radio Ciudadana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues ¿ha andado usted por todo el mundo estudiando? Algunos lugares. Algunos lugares. Estuvo usted en la Universidad de Valencia, en España, en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Psicología, salud ocupacional. Cuénteme, por favor, cuéntenos, a ver, claro, compártanos, por favor, qué es la salud ocupacional. Claro que sí, les comparto. Fíjense que la psicología de la salud ocupacional está muy enfocada en todo lo que tiene que ver con la atención, la prevención y la promoción de la salud mental, del bienestar, en un contexto en el que dedicamos gran parte de nuestra vida, que es el trabajo. Especialmente vinculada a cómo estos cambios que ha habido en las formas de trabajo, en las nuevas condiciones que se van desarrollando, pueden tener o desencadenar afectaciones también en la salud de las personas, no solo a nivel físico, sino también a nivel de salud mental y de bienestar. Entonces, es un campo que se ha desarrollado en nuestro país con gran fuerza en los últimos años, afortunadamente. Antes el trabajo de los psicólogos en el contexto de trabajo estaba más enfocado solo como a la administración del talento humano, como en recursos humanos. Hoy día, afortunadamente, desde esta nueva disciplina, nos vinculamos más a los procesos de salud mental en estos contextos de trabajo, en distintos niveles y en distintos contextos, no solo en los formales, llamémoslo así, ¿no? Seguramente han visto cómo cambian las estadísticas vinculadas al trabajo o a las enfermedades, donde ahora ya no solo tiene que ver con enfermedades respiratorias por exposición a ciertos agentes, ahora también el tema de la depresión, de la ansiedad, y cómo esto se vincula con estos cambios en el contexto de trabajo, ¿no? Fíjese que ese es todo un tema, todo un asunto. Esta semana no estaba planteado como un ejercicio como tal, pero obviamente platicando con mis compañeros, con el círculo de trabajo en la radio. O sea, quienes trabajamos en la dirección de radio de RTV Morelos. Y platicando de un tema, de otro tema, de cómo nos sentimos, cómo nos acontece en la vida, me llamó la atención la cantidad de compañeros que tengo que asumen, aceptan o dicen tener un nivel de depresión. Así es. Somos bastantitos. Me preocupó mucho. Sin duda. Porque la pregunta es, uno, ¿qué pasa en su entorno de cada quien? Que es un asunto personalísimo, ¿no? O sea, viene de casa, personal, pero venimos al trabajo, y mucha gente va a su trabajo hoy con toda esa carga, ¿no? A enfrentar las cosas del trabajo que a veces no son fáciles. Claro. Y se expresan ahí también, ¿no? Y la convivencia a veces es compleja, se hace más compleja, más difícil. O sea, sí hay cada vez más un tema de esto. ¿Por qué estamos tan deprimidos, doctora? Yo creo que no solo deprimidos, también ansiosos y también, ¿no? Con muchos aspectos, porque vivimos en un entorno que ha cambiado tremendo, no solo en el contexto de lo familiar, ¿no? Nuevas dinámicas familiares, sino también en contextos de trabajo que hoy día son demandantes en otras formas. Sí. Es decir, ya no solo una cuestión del esfuerzo físico, ¿no? Hoy día vivimos también con incertidumbre entre no sé si voy a tener trabajo o no el próximo mes o en 6 meses, ¿no? Entonces estamos pendientes de no perder esa estabilidad que al final nos permite también tener cierto equilibrio en el aspecto familiar. Pero también en un contexto lamentablemente de violencia
¿no? Alrededor nuestro. Muchos de estos elementos. Y siempre se decía de manera tradicional como el trabajo se queda afuera de la puerta de la casa, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Y cuando llegamos al trabajo nos decían, usted deje allá afuera sus problemas familiares. La verdad es que nosotros somos personas biopsicosociales. Entonces, ¿cómo nos quitamos, ¿no? Esas problemáticas o estos elementos y los dejamos? No tenemos esa... O sea, no es parte de nuestra naturaleza. Y así como de pronto algunos problemas familiares o situaciones familiares van a repercutir en nuestro desempeño en el trabajo, la verdad es que también con estas exigencias, cargas de trabajo, jornadas extensas de trabajo, esta incertidumbre, también eso lo llevamos a casa. Entonces, el vínculo es como bidireccional, llamémoslo así. Y entonces, claro, esto en algún momento empieza a rebasar estas capacidades que podemos tener para afrontar o para adaptarnos, y entonces va a desencadenar más padecimientos como depresión, como ansiedad, ¿no? Bien. Entonces, aquí algo que es bien importante es también vincularlo a que no se trata, como en algunos contextos se piensa, de un problema de la persona, ¿no? Porque esa persona está inmersa en todo un contexto que pues al final le llena también de muchos estímulos, no siempre favorables. Claro, o sea, al final cuentas es todo, ¿no? Todo nos afecta, todo tiene un impacto. Y hay, me parece, y le pregunto, una brecha enorme de atención, digamos, de concientización en todos los niveles organizacionales, ¿no? Directivos, tanto de empresas privadas como de organismos públicos, del propio gobierno, de poner atención a esto que entiendo es nuevo. Así podremos es. decirlo, ¿no? O sea, Sí. es relativamente nuevo. Exacto. Bueno, es relativamente nuevo en nuestro país. Bien. Ya en algunos otros lleva algunos años más de desarrollo. Sin embargo, también aquí en México se están haciendo, creo yo, esfuerzos importantes en materia. Por ejemplo, algo que ayudó muchísimo al desarrollo de esta psicología de la salud ocupacional en nuestro país ha sido, por ejemplo, la publicación de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el 2018 y que refiere específicamente a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Y que pone de alguna forma, o que ha permitido desde un campo normativo, poner un énfasis en que las personas en el contexto de trabajo no solo nos enfermamos por estar expuestos a agentes físicos, químicos, biológicos, sino también, e insisto, derivado del cambio que hay en las condiciones de trabajo, hay otros aspectos que también nos van a enfermar, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento en el contexto de servicios. Y que el trabajo no es tanto físico. A lo mejor decimos, estoy detrás de un escritorio, ¿no? Y tengo una silla, pero estoy atendiendo personas todo el día. Y eso nos lleva a un riesgo totalmente distinto. A ver, ¿no? déjeme hacer una pausa en eso, claro, porque, claro. mire, en este espacio y a lo largo de muchos años, ha habido, por ejemplo, una queja constante, ¿no? Fui al IMSS o fui al ISSSTE y la señorita que me atiende, qué grosera señorita, qué modos tan Hostiles. tan hostiles. ¿No pueden ser un poquito más amables? Esa es la parte de la denuncia de alguien que se sintió afectado en la atención y lo hace saber. Y un día investigando en el tema, alguna autoridad del IMSS me dijo, ponte de este lado 10 minutos a atender. Siéntate, no hables, siéntate a escuchar lo que es recibir. Del otro lado también todo tipo de humores, todo tipo de modos, de modales, de tonos de voz. Y en 20 minutos estaba yo... Exhausto. Esa es la palabra. Claro. Impactado. Claro. Y no tengo otra cosa que decir más que el respeto a quien hacen esa labor. Y a lo mejor las cosas que habría que prever para que a lo mejor estuvieran tanto tiempo sentados esas mismas personas y rotar, o no sé, me imaginé cosas que se podrían hacer, ¿no? Así es. Y es justo ahí donde afortunadamente la psicología de la salud ocupacional está cada vez más integrada a la parte de la aplicación, es decir, en este rediseño
de los puestos de trabajo, en la evaluación de las condiciones de trabajo que permitan justo poder ofrecer a las distintas instituciones, organizaciones, medidas de prevención y control a nivel primario, secundario y terciario, y que justo puedan repercutir en una mayor salud, ¿no? Claro. O bienestar de las personas en estos contextos, porque a lo mejor es muy fácil identificar estas situaciones en el sector público, en el sector salud, ¿no? Sí. Y pensamos quizá en las enfermeras, en las asistentes médicos. Claro, los camilleros. Pero también sí. hay todo un contexto en educación, por ejemplo, donde las demandas para los profesores en los distintos niveles educativos también tienen cambios en las condiciones, ¿no? Hoy hay que hacer, llamamos coloquialmente, multitask, ¿no? Sí. Pero en este atender muchos aspectos o muchos elementos, hay un componente bien especial y es atender desde la emoción, desde el trato con otras personas, ¿no? Que también tienen necesidades y que desde ahí su demanda, ¿no? Pero además en ocasiones en contextos en los que no tenemos los materiales o no tenemos los suficientes recursos para poder hacer nuestro trabajo. Sí, ¿no? Pienso, por ejemplo, imagínense, una maestra, un maestro en Jantetelco o en Alpuyeca o en Zacatepec, en un salón con 40 chavitos, ¿no? O 40 adolescentes. Hay que estar en un cuarto con 40 adolescentes, Claro. Con el cambio hormonal y todo esto. Claro. Bueno, hay que estar ahí. Con el calor, con 36, 38 grados centígrados, ya como por ahí de las 12 del día, después de 3, 4 horas de clases, de estar cansado ya del aburrimiento, y el profesor con el reto o la profesora de atender desde la emoción. Exactamente. Y tener ese feeling, ¿no? Esa paciencia, toda esa tolerancia para... Y con todas las características que a lo mejor cada estudiante de estos 40 trae, ¿no? Sí. Problemas familiares, problemas de aprendizaje. Sí. Y vaya que implica Seguridad. todo un reto. Todo el tema en de ese seguridad sentido. alrededor tan fuerte. Y ¿no? fuera de ello, además, hacer la planeación, preparar materiales. O sea, es un contexto también en el que aparentemente la jornada, ¿no? Puede ser de 6, 7 horas de trabajo, pero ¿qué pasa con todo el trabajo que se llevan a casa? Sí. ¿No? Insisto, porque estamos también en contextos donde nos demandan cada vez más, ya no solo el trabajo propio, ¿no? de la actividad, sino todo lo que hay antes o hay después de. E incluso, y por eso comentaba hace un momento también todo este contexto de violencia en el que vivimos, porque también de pronto, dependiendo en dónde estamos ubicados, nuestro centro de trabajo, a veces somos expuestos también a asaltos, ¿no? Sí. Y que esto justamente es algo que retoma esta norma que comentaba, la norma 035, y que tiene que ver con, por ejemplo, con la exposición a acontecimientos traumáticos severos con o por motivo de trabajo, ¿no? ¿Cuántas escuelas, lamentablemente, los docentes también tienen que ocuparse de situaciones como en las que hay tiroteo, ¿no? Sí, a las afueras, sí. y hay que contener a todos estos pequeñitos, hay que atenderlos, hay que procurarlos. Entonces, eso también es una carga adicional, insisto, a la tarea propiamente de la enseñanza, ¿no? Sí. Y bueno, insisto, los contextos son súper variados, ¿no? Este tema, por ejemplo, pienso, y les enviamos un afectuoso saludo a todos los choferes, los taxistas, a los que andan en los camiones, en los autobuses foráneos, en los autobuses locales, en las rutas, en las combis, como le llamen, dependiendo de su región. Horas detrás del volante, arriba, abajo, tráfico, calor, lo caliente del motor, para ganar 200, 300 pesos al día. La jornada es durísima. Y atendiendo personas. Sí, ¿no? sí. Y luego me dicen algunos, y luego en la radio, tirándonos de que somos imprudentes y no se fijan que allí se da uno cuenta que somos todos, ¿no? Claro. Déjeme ir a una pausa, Sí, doctora, claro. y regresamos. Estoy conversando con la doctora Anabel Camacho Ávila. Estamos hablando de salud ocupacional. Vean en dónde ya terminamos, ¿eh? Por eso digo que siempre son interesantes esos temas. Vamos a pausa. Hablamos esta mañana con la doctora Anabel Camacho Ávila, doctora en psicología,
salud ocupacional. Le decía entonces, yendo a la pausa, los choferes, y podríamos ir en cada caso y con cada ocupación en este análisis, ¿no? Así es. Y algo que me parece importante resaltar, por favor, es, por ejemplo, cómo ha cambiado también el perfil de enfermedades en los distintos contextos ocupacionales, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la prevalencia de diabetes, de hipertensión, estas enfermedades crónico-degenerativas que está cada vez en aumento, fíjate que también se ha vinculado con una exposición justamente a factores de riesgo dentro del contexto de trabajo. Es decir, vivir cada vez en ritmos de trabajo más acelerados, muy rápidos, con incertidumbre, con mayor carga a nivel psicológico y demás, también se ha vinculado de forma directa e indirecta con estos perfiles de hipertensión, de diabetes, y no solo las enfermedades mentales, ¿no? Y entonces creo que eso es algo fundamental, porque desde la psicología de la salud ocupacional trabajamos de manera interdisciplinar con otras áreas de la salud, tratando justo de dar atención a estas condiciones en los distintos contextos de trabajo, porque al final la salud es así de compleja también, ¿no? O sea, no solamente hay como indicadores específicos que van a repercutir en enfermedades, ¿no? La verdad es que es muy complejo en ese sentido el estudio de la salud dentro del contexto de trabajo. Sí, y pues esto, pensaba en esta primera parte de su conversación, la incertidumbre, ¿no? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? Y leía justamente hace poco un artículo muy interesante sobre esta discusión mundial de la irrupción, por ejemplo, de la inteligencia artificial y el cálculo que ya se comenzó a hacer del número de personas que en los próximos 30 años se quedarán, a pesar de haberse preparado al más alto nivel académico, van a tener muy pocas oportunidades de ejercer en su campo si no se ponen en contacto con inteligencia artificial para poderla tripular. Claro. Y todas las implicaciones que ello demanda en términos de saber que ahora compito de alguna forma, ¿no? Con la inteligencia artificial. Entonces, tratar de adaptar la inteligencia, ¿no? A mi contexto de trabajo, vincularme, adaptarme, tratar de mostrar que todo lo que yo hago y sé también es, ¿no? Igual de valioso que la inteligencia, y que de alguna forma me permita defender, ¿no? mi puesto dentro de algún... posición. Exacto. Claro. Pues implica también grandes retos a nivel mental, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional. Y muchos de estos, lamentablemente, no siempre se ven en los contextos de trabajo o no se preparan, ¿no? En ese sentido, para ir haciendo una transición paulatina. En ocasiones... en las organizaciones se toman decisiones como muy tajantes, ¿no? Muy de un día para otro. Y esto repercute también no solo en el bienestar propio del o la trabajadora, sino también en todo el contexto familiar y social en el que se desenvuelve, ¿no? Ahora, doctora, reconociendo que está ahí el problema, el fenómeno, para el trabajador que ya lo está viviendo, para la empresa que se concientiza, para el director de recursos humanos o el directora general de la empresa o de la institución que se concientiza, ¿qué hay que comenzar a hacer? ¿Qué hay que comenzar a ajustar? Primero, yo creo que es fundamental la sensibilización, ¿no? Sí. A un tema es parte de la demanda quizá en el contexto global en el que nos envolvemos. Entonces, hay que empezar a sensibilizar. Hay organizaciones en las que se niegan todavía, o los mismos sindicatos, por ejemplo, ¿no? También se niegan y son actores fundamentales en este proceso. Entonces, primero sensibilizar y, sobre todo, buscar las estrategias como organización para poder empatar estas necesidades, por un lado, que el mercado nos demanda en términos del cambio y de la actualización y demás, pero también el pensar en que la organización no llegó a donde estaba sin la capacidad de las personas que hoy día están ahí, ¿no? Claro, y que han sido fundamentales, pues. Entonces, creo que poder empezar a empatar
y adaptar estos procesos a las personas que han en ocasiones dedicado su vida ahí, es algo importante. Y poco a poco se irá haciendo la transición. No podemos negar que es una realidad, pero tampoco podemos desechar a los trabajadores como si fuera, ¿no? Literal, un recurso, como durante muchos años se les llamó, y que hoy día, bueno, tratamos de cambiar un poco este contexto dentro de las organizaciones y hablar de, bueno, es un talento al final, ¿no? A ver, déjeme entender eso. Entonces, ¿la expresión recursos humanos es una expresión del pasado? Intentamos dejarlo en el pasado. Estamos en el proceso de... justo, tratando de rescatar esta cuestión del valor que tienen las personas por sus capacidades, por sus habilidades, por sus talentos, y que, insisto, representan para una organización no solo un recurso, son quienes hacen la organización. Una organización son personas, ¿no? No son elementos ahí, disponibles nada más. O sea, no. Somos personas al final. Somos seres humanos. Somos seres humanos, exacto. Entonces, el clima dentro de una organización, la cultura dentro de la organización, somos nosotros. Entonces, hay que darle peso a eso. Hay que rescatar que valemos más allá de las horas laborales que estamos dentro de un contexto, ¿no? Claro. Porque cuántas personas han dado casi la vida para, ¿no? Sus trabajos, para sus organizaciones. Y eso hay muchas historias de eso, no se ve, sí, ¿no? Sí. O no se valora dentro de, sobre todo el sector productivo, ¿no? Entonces sí, hay que dignificar más esto. La verdad es que las condiciones precarias no ayudan mucho, pero, pero hay que dignificar el valor que tienen las personas. Es un asunto cultural, es un asunto de ideas, es un asunto de muchas cosas, de mucha profundidad, de educación, etcétera, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿y cómo se debería de llamar? Actualmente a todos estos procesos les llamamos gestión del talento humano. Y bueno, justo para no hablar de la psicología de los recursos humanos que intentamos, insisto, acá atrás, hablamos de la psicología del trabajo y las organizaciones. Es un campo más amplio, pero que además permite también consolidar nuestro compromiso no solo con los trabajadores en la formalidad, sino con todo ese 60% de las personas económicamente activas que están ocupadas en el sector no formal o informal. Además, ¿no? ¿Qué tema ese? Que es también un gran reto, porque ellos también están expuestos y ellos también pasan por procesos. Acabamos de hablar con un colega de usted aquí. Exactamente. Le aprecio mucho, doctora, que nos haya hecho. Además estuvo aquí en la... Sí. Un tema, pues a propósito de lo que hablaba Azucena, fíjese, en la radio pública, en los medios públicos en el país, que somos organizaciones, estamos llamados a hacer un trabajo de revisión y de reestructura bien profunda de nuestras organizaciones, porque muchas, y incluyo a RTV Morelos, arrastra una historia de más de 30 años en las que se ha venido transformando de nombre, de un poco de su estructura jurídica, pero falta mucho trabajo en nuestra organización de administración de talento humano. ¿Qué tal? Exactamente. Ahora vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo de administración de talento humano, porque aquí todavía de gestión de talento humano. Aquí hay todavía una dirección de recursos humanos. Yo espero que pronto cambie de nombre. Exacto. Y de funciones, y de perfiles, y de preparación. Y de adecuación a las condiciones de trabajo en este contexto. Pero además, fíjate que algo que también aprovecho para agradecer y para reconocer es que, como bien lo decía, los medios públicos tienen que ser para la ciudadanía, desde la ciudadanía. Y en ese sentido, la verdad es que también para nosotros como Colegio Morelense de Psicología valoramos tremendamente este espacio que nos dan, oportunidad de compartir, porque se toca un tema de verdad bien sensible, que es la salud mental. Y la salud mental desde quienes ejercemos la psicología y no solo desde lo que de pronto se tergiversa en redes sociales o lamentablemente en desinformación, ¿no? Y poder tener este espacio que llega a la comunidad y que nos permite hablar de
que la depresión, por ejemplo, realmente es una enfermedad y que no tiene que ver solo con una cuestión como de, ay, tú échale ganas, tú puedes. O sea, de verdad estamos hablando de problemáticas importantes. Claro. Y a veces nos ganan estas campañas en redes sociales, en otros medios que minimizan la importancia de la salud mental. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio en ese sentido para seguir haciendo campaña no, al contrario. en estos temas. Fíjese que estoy tratando de ubicar, no sé si lo logré. Uh-huh. No lo logré porque ayer justamente tratando de prepararme un poco para la conversación de esta mañana con usted, de tratar de entender por lo menos el concepto inicial de salud ocupacional, y buscando en redes sociales información, en internet. Uh-huh. Y los algoritmos hoy son muy abusados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué estás buscando? Y empiezan a bombardear de información. La inteligencia artificial, y me empezaron a bombardear. Pero me apareció un material que no ubico lamentablemente ahora, uh-huh, aquí, pero me apareció un material interesantísimo. Y dije, a ver si lo logro, y ya vi que no lo logré, llevar hoy al programa, porque dije, al menos que lo podamos escuchar. Pero esencialmente era un colega de usted, de España, me parece, en el que me impactó el mensaje. Esencialmente decía en uno de estos videos cortos, decía, a ver, la salud mental no es un asunto de likes ni de hacerse virales. Hay que tener mucho cuidado porque quienes se presentan en las redes sociales para hacerse populares o ganar likes o reproducciones de video, hablar de salud mental, pues están hablando de algo que puede llevar incluso en ello la vida. Uh-huh. Así es. Y me quedé pensando, tan profundo y tan delicado, porque hablaba justamente de la depresión, ¿no? La ansiedad y está documentado, llevado a personas a condiciones, pues de esto, ¿no? De quitarse la vida o de lastimarse, y recibir la información de alguien que no tiene la preparación, que no tiene la formación para diagnosticar e iniciar un proceso de tratamiento, es algo muy delicado. Así es. Y yo creo que en ese sentido también una campaña que vale la pena seguir fomentando es que para cualquier persona que desea consultar a un especialista de la salud mental, uh-huh, no olvide solicitar su cédula profesional o su título, porque lamentablemente hay muchas personas que con algún curso, con algún diplomado, se asumen como terapeutas o como coach de vida, ¿no? Y de pronto no tienen la formación adecuada ni oficialmente son expertos, ¿no? Profesionales de la psicología realmente habilitados para este trabajo. Claro. Y lamentablemente a veces ante la necesidad vamos con quien alguien nos dijo y dice que es terapeuta y consultamos y además nos cobra carísimo, pero ni siquiera es un profesional de la salud, ¿no? Propiamente certificado. Entonces también en eso hay que tener mucho cuidado porque, insisto, en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Hoy se difunden mucho los servicios, uh-huh, pero no siempre de las personas que cumplen. Sí, porque además está cómodo, ¿no? O sea, a ver, yo no estoy tan convencido de ir a terapia, uh-huh, ir a pagar por la terapia. Pues mejor me busco aquí un reel de alguien que, uh-huh, más o menos me diga lo que a mí me acomoda, uh-huh, me identifico, uh-huh, ¿verdad? Me da 2-3 tips en la mañana, haz esto, uh-huh, y ya estoy tomando terapia. Así es. Y luego las consecuencias son tremendas. Consecuencias, porque este asunto de la salud mental, que cada programa, cada viernes hago énfasis, nos detonó con la pandemia, que tomó otra ruta, otro tamaño, otra dimensión, requiere que le pongamos atención de verdad, ¿no? Así es. ¿Mm? Y fíjate que en ese sentido, y un poco regresando justo a la psicología, a la salud ocupacional, yo creo que dentro de todo lo malo, puedo decir, o desfavorable que trajo COVID, uh-huh, quizá hay algunos aspectos que podría decir positivos. Fueron favorables. Bien. Por ejemplo, posicionó el tema de la salud mental como algo esencial y fundamental. Es decir,
ya no era como algo complementario de la salud en general, sino, ok, ya la salud mental se puso sobre la mesa en los distintos contextos. ¿Y qué crees? Justo el contexto del trabajo y de las ocupaciones se volvió importante, porque las empresas decían, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago con el trabajador o trabajadora que perdió a su familia durante esta pandemia y que obviamente hoy está pasando por una crisis? Claro. O que se enfermó y que, claro, está teniendo consecuencias importantes. O que simplemente cambiaron sus condiciones de trabajo de un día para otro y que todavía no sabe cómo adaptar. Y yo no sé como organización cómo adaptarme tampoco, ¿no? Y entonces ahí también nos empezaron a buscar, pero ya no desde la gestión, ¿no?, de las personas, sino ahora sí, a ver, desde la salud mental, ¿qué hacemos? Ayúdenos. Entonces creo que eso también permitió un gran desarrollo en el contexto de la salud ocupacional. Porque incluso, y eso es muy lamentable, se empezaron a dar casos también de suicidio en el centro de trabajo, es decir, en el espacio de trabajo. Y eso era algo que para muchas empresas era como impensable, ¿no? Se veía como allá afuera, como una problemática lejana. Sí, de gente que tiene problemas en la cabeza y por allá está metido en algo. Exactamente. Y entonces cuando se vincula especialmente al centro de trabajo, dicen, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí? Y entonces en ese intentar por lo menos entender y poder hacer algo con las personas que habían, pues de alguna forma, sido testigos o alguna de estas situaciones, insisto, creo que se ha ido entendiendo en estos centros de trabajo que la salud mental no es un tema individual, no es un tema de allá afuera, es un tema que también les corresponde, ¿no? Sí, doctora, y estamos hablando, fíjese, de las organizaciones, ¿no?, de las empresas, del gobierno, de las organizaciones. Pero una cosa que trajo, por ejemplo, la pandemia de COVID, la implementación del autotrabajo, ¿no? Del trabajo en casa, del home office. Entonces, mucha gente que hoy su empresa, su negocio, su familia, su oficina está en su casa. Así es. Con su familia. O sea, el tema está ahí, ¿no? Y ya convive directamente. Hablo también y aquí hay un programa especializado que conduce nuestra querida Rosario Sámano, de los emprendedores, de los artesanos, de las mujeres que trabajan con las manos, hombres y mujeres que trabajan con las manos y que tienen su taller en casa, etcétera. O sea, su empresa, su negocio, su salud mental ocupacional está ahí en su casa, donde viven también. Así es todo un tema, ¿eh? Así es. Todo un tema. Y por eso nos da mucho gusto y agradecemos mucho que nos acompañe el Colegio Morelense de Psicología en esta tarea, en este espacio, que surgió justamente así, tratando de comenzar a entender de qué tamaño es el problema. Decía el video que le refería, y se lo pregunto si está de acuerdo en el término, que estamos en una crisis, que hay una crisis de salud mental en el mundo. ¿Sí estamos en una crisis? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, es sin duda uno de los retos que tenemos, no solo desde la profesión, sino también desde esta organización gremial. Es decir, cómo lograr vincularnos más como psicólogas, psicólogos en los distintos campos, ¿no?, de atención que tengamos en educación, en salud, en trabajo, los distintos campos para justamente poder fortalecidos, dar atención a todas estas necesidades que surgen en los distintos contextos y que finalmente están reflejando esa crisis. Y esa crisis es, insisto, ante un contexto finalmente de desempleo, de violencia, de precariedades en muchos sentidos, y que van a repercutir en la salud mental de niños, de adolescentes, de adultos, de adultos mayores, de poblaciones en situación de vulneración. O sea, hay todo un contexto pues de socioeconómico, cultural, que nos pone ante estos retos y que sin duda repercute en la salud mental. Entonces sí, pues hay una crisis. Aquí seguiremos hablando de esto. Ante una crisis es sí un momento de dificultad, pero es también uno de oportunidad. Muchas gracias. ¿No? Es oportunidad de darle la vuelta, de entender y de comenzar a hacer cosas en función de la crisis para darle la vuelta. Así es. Le aprecio mucho, doctora Anabel Camacho Ávila, que nos acompañe esta mañana, que nos haya acompañado a entender un poco mejor este concepto de la salud ocupacional. Y tiene un anuncio, ¿verdad? Sí. Justamente en esto último que acabo de comentar,
Fíjate que aunque somos un colegio relativamente joven, sí, ¿no? Estamos organizando nuestro primer congreso estatal. Es el segundo foro y el primer congreso que justamente tiene por objetivo poder vincular a todos los profesionales de la psicología que ejercen en el estado de Morelos a poder conversar en esta ocasión al menos sobre 4 ejes, ¿no? que sabemos son problemáticas que están presentes en nuestro estado. El primero, sobre las adicciones y los retos que tenemos que afrontar en cuestión del tratamiento y de la atención desde la psicología. Uh-huh. También el ejercicio ético de la profesión, por esta situación que te comento, ¿no? Hay muchísima gente que no está habilitada para ejercer y sin embargo se asume como, y hay que cuidar mucho esto. El tema también de la psicología en el campo forense y de criminalística, bueno, pues también un contexto en la realidad, y un campo, ¿no?, de trabajo realidad, sí, que claro, también se ha aperturado, y un tema también fundamental que tiene que ver con la inclusión. La inclusión no solo en el campo educativo, sino en general, ¿no? En el campo laboral, en todos los contextos, y que de pronto como psicólogas, psicólogos tenemos retos fundamentales en nuestros espacios de trabajo para poder sensibilizar e incorporar estrategias al respecto. Entonces, el próximo 30 y 31 de mayo estaremos teniendo este primer congreso Comopsi, y justo en el lema de los retos del ejercicio profesional en Morelos, y se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta primera ocasión de congreso lo estamos haciendo en vinculación con el alma mater para muchos de nosotros, ¿no? La Facultad de Psicología de la UAM, pero estamos invitando a todos, todas y todos los profesionales de la psicología que ejercen en el Estado, para justamente poder tener mayor cercanía en estos vínculos y poder tener una práctica mucho más desde lo colectivo ante pues todas estas situaciones que tenemos que afrontar. Pues, ¿no? Ahí está. Ahí los esperamos. Pueden visitar la página comopsi.mx. Ahí están es así como se escucha, ¿verdad? Comopsi, PS, ¿no? Comopsi. Exactamente, que refiere al Colegio Morelense de Psicología. Ahí están todos los datos para quienes quieran participar con la presentación de algún cartel, para inscribirse, para el registro. Y bueno, esperamos poder tener asistencia de muchos compañeros y compañeras de todas las regiones y áreas del estado. Pues ojalá que los que nos están escuchando ahora lo registren y comiencen a trabajar en sus ponencias, en sus trabajos. Así es. Doctora Anabel Camacho Ávila, un placer. Igualmente. Conversar con usted esta mañana. Muchas gracias.